Buenos días, Dios los bendiga. Les traigo un mensaje de parte de Dios para todos, un anuncio para que podamos ver en los tiempos que estamos viviendo, para abrir los ojos y los sentidos a la realidad que estamos viviendo. Primero es tener en cuenta la profecía que está en la Biblia, para tener claro los tiempos que ya estamos viviendo. Como Jesús, cuando dijo en el monte, porque le preguntaron cuáles serán las señales de estas cosas, y él respondió y dijo que en aquel tiempo habrían terremotos en distintos lugares. Y todos sabemos ya que hace años, aún aquí en este país y alrededor del mundo entero, hay terremotos en distintos lugares del mundo. Dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y también todos sabemos que ya hace años se escuchan guerras y rumores de guerra. Sabemos que hay países que viven en guerra, países islámicos. Y también sabemos de los rumores de guerras, que Rusia contra Estados Unidos, que Japón, Corea. Entonces son las señales ya manifiestas. Son las señales que están escritas, porque la profecía de la Biblia toda tiene cumplimiento. La palabra de la Biblia toda es exacta, porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, anunciar que estos son los últimos tiempos, que las señales están manifiestas y claras, que el mundo no se acaba justo hoy. Porque también dijo que cuando veáis todas estas cosas, no os alarméis, que no se desesperaran los hijos de Dios, porque aún no es el fin. Pero eso quiere decir que Él está a las puertas, que Él está pronta a su venida. Y eso nos da claro que nuestro Señor ya viene, y que el mundo no está a cuentas con Dios. Y aún su iglesia está sucia, aún la iglesia de Dios, aún los que se dicen cristianos, no están bien con Dios. El Señor también ha dado profecía, porque si todos saben también el terremoto que hubo aquí en Chile, vino un profeta de afuera y lo anunció. Y salió por televisión nacional, que si la iglesia no se arrepentía, no volvía a las primeras obras, no se ponía a cuentas con Dios en aceite y unción del Espíritu Santo, Él los movería dentro de un año. Y lo recibieron, y lo quisieron andar en cadenas de televisión cristiana y en congregaciones, pero él no anduvo mucho, porque el que es de Dios no se preocupa de la gloria de los hombres, de la fama y de las cosas de la tierra, pero lo anunció. Y cuando ocurren estas cosas, que tiene que venir un profeta de afuera, un profeta de otro lugar, para anunciar a la iglesia de Cristo que Él traía juicio. ¿Y por qué motivos? Porque eso es cuando la iglesia está ciega, sorda, que no escucha a Dios, no está a cuentas con Dios. Por eso ocurren esas cosas, que el Señor tiene que traer gente de afuera, de otros lugares, para anunciar las cosas. Entonces debemos estar conscientes de que todo eso es anunciado por el Señor. Pero el Señor también ha mostrado más profecía, porque sabe
sabe que la iglesia se arrepiente solo por un tiempo, busca más de Dios por un tiempo, porque no está el Espíritu Santo y no están a cuentas con Dios, no tienen el amor de Dios real. Entonces ellos buscan a Dios por miedo y dicen que creen por miedo, por temor, no por amor. Pero es necesario ser perfeccionados en el amor de Dios, no servirle por miedo, no predicar por miedo, sino por amor, porque Dios ama al pecador. Y el que tiene el amor de Dios y el Espíritu Santo de Dios en él, hace las cosas por amor, anuncia todo por amor. Porque ¿qué vemos hoy en día? ¿Hay algún cristiano predicando por las calles de la institución que sea? Porque aquí se dividen en muchas instituciones y cosas. Pero si el Espíritu Santo de Dios es uno, y Dios es uno, y a lo que Él ha llamado a sus hijos es a la predicación, a anunciar al mundo, a abrirle los ojos al mundo de cómo Satanás se engaña, cómo Satanás hace las cosas. Pero si nosotros mismos no vemos, si nosotros mismos no estamos a cuentas con Dios, ¿cómo le vamos a anunciar a los demás? Si Satanás hace lo que quiere con nosotros. La profecía es que la casa está sucia y tiene que ser limpiada, y la venida del Señor es pronto. Y ni siquiera es algo ya no anunciado, porque todas las escrituras traen todas esas cosas. Pero el Señor está anunciando más juicio para este país, más desastre natural, y terminado acompañado de guerra. Y yo caminé por estos lugares y no había nada en pie, ninguna construcción, todo empolvado, como desierto. Y eso es pronto, porque a mí se me dio eso hace muchos años, pero el Señor me ha movido ahora a anunciarlo, que viene dolor, que viene muerte a este país. La casa tiene que ser limpiada, porque se ha metido el que ensucia todas las cosas en ella. Y el Señor viene, y antes de eso tiene que haber una limpieza, porque si hubiesen hijos de Dios realmente con el amor de Dios y el Espíritu Santo de Dios, habría mucha predicación, muchas obras de Dios. Porque algunos se justifican diciendo que somos salvos por gracia y no por obras. Pero es como la fe sin obras es muerta. También, si tú dices que tienes gracia y no haces nada, también está muerto. Todo se comprueba por las obras. Si yo digo que levanto un brazo y no lo hago, en realidad es una palabra de mentira. Pero si yo digo que voy a levantar un brazo y lo hago, se comprueba por la obra de levantarlo. Así también, la gracia trae obras, porque la gracia en sí es dada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y viene acompañada del amor de Dios, y eso mueve a los hijos de Dios a la predicación, a entender que ellos ya están en Dios y son salvos. Pero el mundo no está así, que el mundo está siendo engañado por Satanás, por su mente, porque el espíritu de Satanás está en este mundo. Ese espíritu anda en los aires de esta tierra, dice la Biblia. Pero uno no lo entiende ni lo ve, porque es espíritu y tiene un cuerpo espiritual, el cual si quiere aparece físicamente, y si no, no se ve. Pero Él trabaja de muchas maneras. Y por eso dice que nosotros somos poderosos en espíritu. Y que nuestra guerra no es con carne ni sangre. No contra personas, sino con principados y huestes de las tinieblas. Y tenemos que tener poderoso argumento para derribar
fortalezas espirituales de maldad. ¿Cuáles son esas fortalezas espirituales de maldad? Para poder comprender todas esas cosas, tenemos que empezar a ver cómo trabaja Satanás. Tenemos que empezar a entender que hay un hombre espiritual y un cuerpo de carne. Para entender la división de tal cosa, la Biblia también es clara y dice que el Señor, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra e hizo barro y formó al hombre. ¿Qué significado tiene eso en nuestro cuerpo terrenal? Que somos del polvo de la tierra con agua. Todos saben el porcentaje de agua que hay en el cuerpo, que es grande, y que somos hechos del polvo de la tierra. Eso se cumple hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios es fiel. Es la misma que le dijo a la lumbrera llamada luna que saliera a su tiempo, a la lumbrera llamada sol que saliera a su tiempo, y así no falla por la eternidad, dice la Escritura. Entonces, para ver la claridad de todas estas cosas, este cuerpo es formado de el polvo de la tierra. Tu madre en el vientre te tiene ahí, come frutas, carne, alimentos salidos de esta tierra, los cuales toman los nutrientes de esta tierra, y de ahí sale el calcio para tus huesos, hierro, cobre, puros materiales de esta tierra, los cuales también los puedes hallar en forma de polvo en la tierra. He ahí que nuestro cuerpo es exactamente lo que dice la Escritura, polvo de la tierra. Y ese cuerpo no es eterno. Ese cuerpo máximo, exagerando, podría durar 150 años. 150 años. Máximo. Y con Dios, y bien cuidado. Porque solo el Espíritu de Dios cuida bien las cosas. Más Satanás mete otros espíritus, glotonería, drogas y cosas que ni siquiera vas a durar 100 años. Entonces ahí puedes entender cómo el cuerpo realmente sí es de la tierra, sí es del polvo de la tierra, y está formado por materiales que son polvo en la tierra. Y para entender el hombre espiritual, el ser viviente, espiritual, el que nosotros somos realmente, el que piensa, el que vive, el que mueve este cuerpo, eso se puede ver cuando ese ser espiritual sale de este cuerpo. No hay ciencia, no hay forma de que lo hagan volver a la vida a ese hombre. No hay forma alguna. El único que tiene potestad sobre esas cosas es Dios. Como Jesucristo cuando resucitó a Lázaro y al niño que llevaba muerto y a la niña. Solo Dios tiene potestad sobre el alma, sobre la vida, sobre el hombre espiritual. Y ahí tú puedes entender que sí hay algo especial en este cuerpo que lo mantiene con vida, que lo mantiene funcionando. Y también la Escritura te dice claro que no creáis a la falsamente llamada ciencia, porque dicen una cosa y a los años dicen otra, descubren un remedio que a los años se dan cuenta que afectaba a otra cosa y se contradice a sí misma. Mas la palabra de Dios es fiel. Entonces ahí te puedes dar cuenta, porque en la ciencia hay estudios del cerebro, que cuando piensas tú una cosa funciona más un lugar, que cuando tú mueves unas extremidades funciona más el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, pero en realidad no entienden que hay un ser espiritual, que ese es el ser real que somos, y eso se entiende, y el cerebro es simple traductor,
traductor de lo espiritual para controlar el cuerpo físico. Y claro que sí se activa más en unas partes, cuando tú mueves ciertas extremidades o piensas ciertas cosas, pero lo que lo está haciendo es tu alma, es el ser espiritual. Y todo eso que es de materia de la tierra se destruirá, pero el hombre interior es eterno. Y por eso es tan importante la salvación del alma, porque es un hombre eterno. Y él o se salva y se va con Dios para siempre, o se condena y apega su corazón al pecado, y Satanás es el pecado y se va también con él a su condenación para siempre. Ni siquiera 1000 años, 2000 años, 5000 años, es por la eternidad, porque la vida del hombre fue soplada por el aliento de Dios. Dijo, y sopló Dios aliento de vida al hombre, o sea, salió del mismo Dios. Y por eso el ser que somos espiritualmente es eterno, dura para siempre. Entonces, para entender esas cosas, podemos ver que si hay un hombre espiritual, y ese hombre también se daña, se enferma, y la Biblia especifica claro qué lo puede matar, qué lo puede dañar. Dice que el pecado es muerte. Así de simple, el pecado es muerte. Lo puedes visualizar claro, es como que tú tienes tu cuerpo físico y lo tienes lleno de tumores y de cosas que están apegados a él y lo están consumiendo, lo están absorbiendo, lo están matando. Esa es la enfermedad del pecado espiritualmente al hombre interior. ¿Y cómo Satanás lo hace? Para engañarnos. Dios nunca nos hizo con pecado. Ve tú un niño que tenga conocimiento de tener miedo. Ve tú un niño que tenga lascivia y deseos. Ve tú un niño ve tú si hay un bebé que venga con conocimiento de maldad al mundo, que sepa robar, que sepa matar, porque Dios no hizo al hombre espiritual contaminado, enfermo, con la enfermedad que destruye al mismo hombre y destruye a los que lo rodean. Esa es la enfermedad que está en todo el mundo hoy en día. Y por eso muchos se preguntan, si Dios es amor, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta muerte, tanta guerra, tanta mentira, tanto robo, violaciones en el mundo? Porque el mundo no va a Dios, porque el mundo le entrega su alma al maligno, a Satanás, al pecado. Y es un ser existente real. Por eso el mundo está como está. Porque el mundo prefiere la maldad. ¿Y cómo es así? ¿Por qué prefiere eso? Porque Satanás lo describe claro la Biblia como él es. La serpiente antigua, el engañador, el ladrón que vino a matar, robar y destruir. Y te dice claro en una parte de la Biblia, y vi caer una estrella del cielo, que en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles que le siguieron. Y esa estrella, Satanás, la serpiente antigua, también llamada diablo, y dice, la que engaña al mundo entero, la que engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo hace él? Él lo hace desde las tinieblas. Él nunca se le ha aparecido a nadie que tenga desconocimiento de Dios o desconocimiento de cosas espirituales. Él aparece a los brujos, a los que le hacen pactos. A ellos le aparece, porque ellos ya le están dedicando su alma. Y ellos ya no se desligan tan fácilmente, eso es lo que él piensa.
Ya no importa que sepan que es real y que existe. Pero al hombre que no tiene el conocimiento de estas cosas, no se le aparece jamás. Él manipula todo desde las tinieblas hasta nuestros pensamientos. Todo es una obra del maligno acá abajo. Por eso dice el espíritu que anda por los aires, que es Satanás. ¿Por qué crees tú? Satanás se presenta, dice, como ángel de luz, como alguien bueno, pero con el tiempo va a demostrar lo que es, que hay pecado que está destruyendo, que se destruye a sí mismo y destruye a los demás. ¿Y por qué crees tú que el mundo es como es? ¿Por qué crees tú que la televisión es como es? ¿Por qué crees tú que la música es como es? Recuerda años anteriores, todo viene con prudencia al principio, presentando algo como que va a ser útil, como que va a ser muy bueno, porque así se presenta él. Y con el tiempo va cambiando. Recuerda que en el principio no podía salir una mujer ni siquiera semidesnuda, que la música era algo muy prudente, solo unos movimientos. Y mira hoy en día, prácticamente salen desnudos, seduciendo a otros, a la humanidad entera, para que tengan malos pensamientos y entren allí en ese corazón y en esa alma malos deseos y malos espíritus. Y lo están viendo no solo grandes, también niños. Y la música, muy prudente, pero ve cómo está en la actualidad. Ya son canciones con letras que llaman a la sexualidad, y bailarla es hacer pasos que son casi sexuales. ¿Y en qué crees que terminan esas cosas? Con alcohol y drogas, en pecado y en maldad. Y eso lo ven niños, lo hacen niños, y lo ven niños más pequeños. Y el mundo se deleita en esas cosas, porque Satanás ocupa todos esos medios para contaminar tu alma. Todos esos medios para contaminarte a ti, el hombre interior, que eres limpio. Tú venías limpio a este mundo. Tú no sabías que había alguien que había que matar, que otro que podía golpear, que otro que podía mentir, otro podía robar. Tú no sabías esas cosas. Aquí te llenaron de esas cosas, tu alma. Te la llenaron de la enfermedad, de lo que destruye a todo el mundo. Y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta, porque la palabra de Dios dice: el que no es conmigo es en contra de mí. El que no es conmigo es en contra de mí. Si tú no estás con Dios, sin darte cuenta estás en contra, porque Satanás te engaña. Tu alma, que está llena de mentira, del conocimiento, del robo, de lascivia, de deseo, y tú le haces bromas incluso a niños jóvenes y no te das cuenta cómo les das ese conocimiento, cómo se lo pasas a tus hijos, cómo pasas esa adicción de alcohol a tus hijos, porque son cosas que están en tu espíritu ahora, que Satanás sutilmente las puso allí y te hizo esclavo de esas cosas. Tú ya no puedes dejar de hacerlas. Y no te das cuenta cómo a tus amigos, hijos y a tus cercanos les inculcas esas cosas. Prácticamente predicas sin saberlo, pero para Satanás. Y luego dices: ¿por qué a mi hijo le pasó este accidente? ¿Por qué murió golpeado? ¿Por qué le dispararon en esta rencilla? Es lo que él aprendió. Es lo que le enseñaron. Es lo que él vio. Es lo que él vio en una película. Es lo que él vio en una comedia. ¿Por qué crees tú que está el adulterio y la fornicación? Y Satanás, de una forma u otra, puede mantener a esa mujer viendo comedias todo el día, o a hombres.
Y matrimonios que llevan 60, 30, 20 años, de personas que serán fieles, cuando menos lo esperan, se engañan. Cuando menos lo esperan, se destruyen. Y se les cae el mundo a esas personas. ¿Por qué crees? Porque su alma se está alimentando de todas esas cosas. Porque esas comedias traen rencillas, pleitos, hablar de los demás, adulterio, que este engañó a este. Y Satanás luego ocupa todo ese conocimiento que ha entrado en ese corazón, lo ocupa para provocar eso, el pecado, para destruir una familia. Porque el Señor dijo tomarse muy serias todas esas cosas. Que el hombre, si fuese posible, quedase soltero, pero si se casase, que escogiese muy bien, porque era algo para siempre, porque era algo que era de fidelidad y que era difícil de llevar. Entonces el Señor no quiere esas cosas para el mundo, pero el mundo no le sigue a Él. Está engañado por Satanás, como lo dice tal cual la palabra. ¿Por qué crees tú que los jóvenes fornican tanto? Eso quiere decir que mantienen relaciones sin matrimonio. Ve tú la música, ve tú lo que se ve en la televisión, porque también el Señor llama a cuidar mucho, porque este cuerpo lo denomina como una casa, y hay una parte de la Escritura que dice que el ojo es la ventana del cuerpo. Es como que tu alma está dentro de tu casa, está dentro de su casa, y los ojos son la ventana donde tiene contacto con este mundo, donde pueden ver este mundo físico. Y por medio de esos ojos también Satanás los utiliza para contaminar tu alma. ¿Por qué crees tú que la entretención de hoy en día es como es? ¿Por qué crees tú que la televisión es así? ¿Por qué crees tú que la música es así y antes no era así? Porque el espíritu que gobierna esas mentes y esas cosas es Satanás. Y de primera se te presenta como algo prudente, como algo muy beneficioso. Pero con los años va mostrando lo verdadero que hay ahí espiritualmente. Alguien que engaña, alguien que te hace cada vez tu alma más tolerante al pecado. Porque así es. Viniera alguien de antes, de muchos años antes, a ver el mundo hoy en día, se sorprendería. Diría, ¿eso es música? ¿No es algo pornográfico? ¿No es algo sucio? Porque uno no se va dando cuenta cómo Él va cambiando las cosas, cómo Él va permitiendo más cosas. Pero suave, para que tu alma se haga cada vez más tolerante al pecado, lo vea más normal. Las leyes igualmente son una copia de la Biblia, son una copia de las leyes de la Biblia, porque Satanás quiere copiarlo de Dios, pero el espíritu en él es diferente, y con los años también ha ido cambiando. Siempre lo que es de Satanás se presenta como algo bueno, pero con los años se va a ir en contra de lo de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y Dios quiere lo bueno para el mundo. No quiere que se estén matando unos a otros, robando, violando. Quiere que haya un orden, quiere que haya un bien. Y el espíritu de Él, si estuviera en nosotros, nos gozaríamos en eso. Pero como está el espíritu de Satanás, es aburrido, dice. Así piensa uno estando en el mundo. Porque no haya diversión en lo bueno, no haya diversión en lo santo. Pero una vez estando en el mundo se pone a llorar, se deprime. Cuando tu esposa te engaña, se destruye tu matrimonio por todo lo que has trabajado, lo que ha durado tanto tiempo, por lo único que te movías. Y eso lo hace Satanás por medio de las comedias. Luego mueve a una persona y lo lleva a esa casa y ocurren los actos. Y luego el que es engañado quiere matarse.
ya no le queda más motivo para vivir. ¿Por qué? Porque están sin Dios, porque posan su fe y todo lo que tienen en las cosas de la tierra. Y Satanás le dice: mátate, todo se perdió, mira, todo fue perdido. Y lo escuchan porque están débiles en su corazón, en el shock que quedan después de tales cosas. Todo eso es gobernado con él, el mismo que te engaña, el mismo que te utiliza para hacer caer a otros, también quiere destruirte. Y teniendo la menor oportunidad, él va a querer que tú atientes contra tu vida. Y todo el conocimiento que se adquiere en esta tierra, ¿tú crees que el ladrón quería ser ladrón? El que ha violado a veces quería violar. Algunos hacen las cosas conscientes, entregan prácticamente su corazón a hacer eso, a Satanás. Pero otros lo hacen y no pensaban hacerlo, porque se alcoholizaron, porque se drogaron, perdieron el control de su cuerpo, de sus emociones, y lo hicieron. Porque uno, cuando no ha cometido esas cosas, dice: oh, yo no voy a hacer nunca eso. Pero hay muchos que pensaron lo mismo, pero lo hicieron. Hay muchos que pensaron lo mismo, pero Satanás igual los llevó a cometerlo. ¿Cómo ha llegado la frialdad hoy en día? Que hay padres que violan a sus hijos de meses solo por un deseo, solo por una perturbación en su mente. ¿Y de dónde adquieren todas esas cosas? Ahí están los medios, las películas, el internet. Ahí están todas esas cosas. Y luego Satanás los mueve para que cometan el pecado. Y ahí están las leyes del mundo, que semejantes a las de Dios eran. Pero ya puedes ver que hoy en día se va todo en contra de lo que Dios estableció. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. En otros países hasta que se casen con niños. En Estados Unidos hay leyes que en las escuelas les empiecen a pasar materias de sexualidad, donde le dicen a los niños que está hombre y mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, para que ellos elijan. ¿De quién crees tú que es esa artimaña? Y si no hacen eso, los colegios dejan de recibir la ayuda del Estado. Imagínense la presión que pone, porque Satanás sabe que estamos en el último tiempo y él quiere arrastrar al mundo entero con él y su pecado. Y como les dije, el conocimiento mancha el alma, el conocimiento del pecado. ¿Y qué crees que están recibiendo esos niños? Lo que ellos podían aprender era hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Tú crees que eso no va a contaminar sus ideas? Que si solo veían lo normal, si a dos Satanás se le ocurría meterle en su cabeza, a dos que le gustaran los hombres y que era hombre, y a otra mujer que le gustaran las mujeres, con eso nuevo, la mitad del curso, la mitad de ellos ahora va a hacer eso, porque lo van a ver normal, porque lo van a ver que se lo enseñaron, porque ese espíritu se va a meter más fácil en ellos ahora. Entonces te das cuenta cómo las leyes de este mundo empiezan bien, pero luego se distorsionan, así como la televisión, como la radio, como la música, que prácticamente llevan a la humanidad a hacer el pecado público ya. Por eso dice Satanás, el espíritu que anda en los aires de este mundo. Y el que no tiene a Dios no está protegido de esas cosas. Y puede decir: yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, pero lo va a llegar a cometer igual. Y aún es portador de todas esas cosas y ese conocimiento de pecado. Y haciendo bromas, hablando, hace y lleva a las personas a tener eso también en ellos.
Y otros por broma le pueden decir a alguien, es que ya no sé, no siento nada por él, búscate a otro, cámbialo, divórciate, déjalo. Así bromeando, pero no se dan cuenta que esa broma puede llevar a tomar esa decisión a la persona y que Satanás lo utilizó de una manera para que esa persona cometa pecado. Entonces así te puedes dar cuenta cómo trabaja Satanás. Y esas son sus fortalezas espirituales de maldad. Porque él tiene fortalezas espirituales de maldad. Son fortalezas grandes. Porque la televisión está en el mundo entero. Hollywood y sus películas que llevan muerte, guerra, armas, adulterio, fornicación, mentira, son para el mundo entero. Todos lo ven y está en distintos idiomas. Niños, grandes, y todos ellos tienen ese conocimiento ahora. Y luego, ¿por qué crees que el joven, cuando ya ve que no hay de comer en su casa, los niños han sufrido tanto, y se ponen a ver una película, y ven una película donde el ladrón no es ni bueno ni malo, es una persona bien simpática y agradable? ¿Por qué crees tú que le sale la idea de ir a robar? Y después, ¿por qué crees tú que sale la idea de andar peleando en pandillas? ¿No lo has visto tú en las películas eso? Porque el pecado se transmite al alma, se transmite al ser interior, y allí se posa, y llega un tiempo en que Satanás utiliza todo eso. Cuando tú estás desconcentrado, cuando tú estás alcoholizado, cuando tú estás drogado, él te va a hacer cometer esos actos, los cuales tú a veces ni quieres, pero lo haces, porque la Biblia también es certera en eso, y dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y tener el entendimiento que solo por Jesucristo podemos ser salvos. Solo si yo me entrego a Él y le digo, tome todo lo que soy, Señor. Reconozco que usted es mi Señor y Salvador, que vino y murió en la cruz por mí y derramó su sangre para lavar estos pecados, y que resucitó al tercer día para darnos vida. Pero eso también tiene un entendimiento, porque todos lo entienden así: murió, se sacrificó por nosotros. Pero todo en la Biblia tiene algo certero y claro. Eso tenía que ser así. Tenía que ser así, sí o sí. Porque Él vivió en un cuerpo de carne como el de nosotros. Y este cuerpo de carne es débil. Y a Él le costó cumplir la voluntad de Dios. Porque dice en la Escritura claro que Él estuvo en el jardín de Getsemaní. Y que estuvo orando, pero no una oración como los cristianos fríos de hoy en día que se van a dormir de rodillas, sino que una oración en el Espíritu muy intensa, que le hacía caer sudor como gotas de agua. Imagínense lo intenso de eso. Y le decía: Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa, o sea, que no me sucedan estas cosas. Pero luego habló el espiritual, que estaba vivo, no como el que está en el mundo, muerto. El hombre espiritual alcanza solo para mover el cuerpo, pero no ve, no entiende, no se da cuenta cómo Satanás mete tanto pecado, tanto mal en él, y lo utiliza, y es esclavo de él y no se da cuenta. Está ciego, muerto, sordo, espiritualmente, sino que él tenía un espíritu vivo, que veía las artimañas del maligno, entendía lo que él venía a hacer a esta tierra. Y le dijo: pero Padre, hágase su voluntad, no la mía. Y por eso él pudo hacer eso, cumplir ese sacrificio. Pero ese sacrificio tiene un entendimiento claro, porque Satanás también le dijo a él, y lo llevó a un monte, y le dijo: mira estos reinos. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: mira, si tú postrado me adorares, a ti te los voy a entregar todos.
el engañador. Y Jesús no les dijo, es mentira, no son tuyos, no son tuyos. Él solo le respondió y le dijo, sal de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces realmente Él confirmó que todo esto estaba en las manos de Satanás. Pero ¿cómo se puede entender? ¿Cómo lo obtuvo Satanás? Satanás, cuando engañó al primer hombre que creó Dios, Adán, creó a Adán y Dios le dijo, todo te lo entrego, las plantas, los animales, la hierba verde, todo lo pongo en tus manos. Pero Satanás engañó a la mujer y por la mujer fue engañada Adán. Y luego de eso, cuando ellos fueron engañados, automáticamente todo eso pasó a manos de Satanás. Él los engañó, les soltó el derecho legal sobre la humanidad y la tierra. ¿Y cómo fue eso? Porque está escrito, dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, ellos se entregaron a Satanás como esclavos. Y por eso Satanás tiene ese dominio de que sí, el mundo era de él, pero Jesucristo en la cruz se lo arrebató, le pagó un precio. Y Satanás, ¿qué creen ustedes que siendo el dueño iba a cobrarle a Dios? Si él aborrece a Dios, lo odia. Lo que él le cobró fue sufrimiento, humillación, dolor, angustia, tal cual la vivió Cristo, cuando él llevaba su cruz y era azotado, escupido y golpeado por los mismos que él amaba y quería salvar. Y fue un camino muy pesado. Y tuvo que morir. El cumplimiento para la salvación tenía que morir en cruz, en la cruz, y derramar su sangre. Pero ¿por qué tuvo que derramar su sangre y no fue solo humillación y sufrimiento? También tiene una explicación, y eso es por la ley. Porque antiguamente la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, que por eso existía matar un corderito o un cabrito, si tú habías hecho algo malo, para que esa sangre tapara ese pecado. Para que esa sangre tapara ese pecado. Pero él, sin pecado, santo, un hombre como nosotros, el sacrificio perfecto a Dios, fue hecho una sola vez, dice, y esa sangre nos borra los pecados. No solo los tapa, los borra. Porque también dice la Escritura, y la Escritura no miente, dice, por cuanto todos pecaron, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso habla a todos los hombres terrenales que están en esta tierra. Porque alguna vez tú mentiste, alguna vez tú peleaste o discutiste con alguien, alguna vez tú tomaste lo que no era tuyo. Una vez hubieras hecho eso en toda tu vida. Si fuese por la ley, tú ya no puedes entrar al reino de Dios. Si fuese por la ley, tú ya no puedes entrar al reino de Dios. Nadie va a ser justificado por la ley, dice la Biblia. O sea, por sus propias obras. Nadie. Entonces entender claro que ese sacrificio fue por amor y tiene una explicación muy lógica. El derramamiento de sangre también tiene una explicación lógica. Y la Biblia también te explica claro al que ha pecado, que si el injusto se volviere de su injusticia y cambiare sus caminos a la justicia, a Dios, nada de esa injusticia le será contabilizada. Quiere decir que va a ser borrada.
borrada, porque uno no puede ir con pecado delante de Dios, y por eso es necesario ir por medio de Cristo, porque su sangre borra el pecado, y su Espíritu Santo nos limpia, nos hace nuevas criaturas, con un nuevo sentir, que ya no vamos a andar en esas cosas muertas, adulterio, fornicación, mentira, pleitos, guerra, asesinatos, robos, engaños, que nos destruyen a nosotros mismos y destruyen a los que nos rodean, sino que nos vamos a agradar y vamos a tener un gozo más grande que teníamos por esas cosas, un gozo más grande por la justicia, por salvar a las almas, por anunciarles el Evangelio, porque la iglesia de Dios, ese es el trabajo de ella, mas hoy en día se reúnen en un lugar y ahí se encierran y luego salen de ahí y hacen sus propios asuntos, están igual que el mundo. Por eso el mundo dice, pero ellos son igual a nosotros, ¿qué habrá en contra de mí entonces? ¿Qué hay en contra de mí? Si ellos se salvan, yo también. Si ellos, como están actuando, se salvan y lo son en contra de Dios, yo también. Pero no nos damos cuenta que sin Dios estamos en contra de Él. Sin Dios estamos siendo portadores de ese pecado, de esa mentira, de ese adulterio, esa broma que yo hago para bien, para animar a alguien. No me doy cuenta que estoy transmitiendo lo mismo que transmite la televisión, los mismos conocimientos. Entonces debemos abrir los ojos, porque para eso están los hijos de Dios en esta tierra, porque dice que son extranjeros con una patria celestial, y todos saben que los extranjeros son diferentes, que su trabajo y sus costumbres son diferentes, que visten diferente, que hablan diferente, que todo es diferente en ellos, y eso en el lugar que están dicen, mira, él no es de aquí, él es diferente. Pero ¿qué vemos hoy en día para los que se dicen cristianos o hijos de Dios? Que son iguales, que se visten iguales, que se visten imprudentemente, hombres y mujeres iguales, iguales al mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué nos hace diferente entonces? Ese es el llamado a la iglesia, que se ponga a cuentas con Dios, que vuelva a las primeras obras, que sean llenos del Espíritu Santo de Dios, porque juicio viene a esta tierra antes de la venida de Dios, la cual está cerca y las señales todas cumplidas ya. Juicio viene para limpiar la casa de Dios, para limpiar la iglesia, para limpiar su esposa, porque la esposa está sucia. Porque los hijos de Dios andan en sus asuntos y no están trabajando para el reino de los cielos, lo cual es lo más importante. No tienen amor de Dios en sus corazones, porque si no lo demostrarían. Porque cuando viene un juicio se arrepienten por miedo para no ser destruidos ellos mismos. Y cuando van a la iglesia o a ese lugar de reunión, van a ir por miedo, para estar con Dios, para salvarse a sí mismos. Pero si tuviesen el amor de Dios en ellos, se darían cuenta y se sabrían que ellos están salvos ya, y darían todo su esfuerzo por salvar a los que no. Porque yo ya estoy salvo. Así piensa un hijo de Dios real. Yo ya estoy salvo. Y si tengo el amor de Dios, ese amor como Dios ama a todos, diría yo, ellos necesitan saber la verdad. Ellos necesitan ver cómo trabaja Satanás en esta tierra. Ellos necesitan abrir el entendimiento para ver que este mundo no vale tanto en realidad. Que la vida de aquí son 100 años. Y todo eso se va a ir. Todas esas riquezas, esas casas y terrenos van a quedar aquí. ¿Y cuál va a ser la tranquilidad más grande para el alma de ese hombre? Que le quede a sus hijos. Y los hijos lo van a malgastar.
¿Y qué va a quedar? Nada. Y el que no lo malgaste le va a durar el tiempo de su vida, a lo máximo 100 años más, porque la vida tampoco la tenemos comprada, mis amados. No está comprada. Y eso es lo cierto, porque Satanás también está pendiente de cada acto de nosotros, para decir delante de Dios: mira, Él ya no te sigue, mira, Él ya no está contigo. Pero Dios, cada día de nuestra vida, Él está diciéndole: no, yo le doy una oportunidad, yo le voy a mandar a alguien para que le hable. Espérate, deja, le voy a dar la última oportunidad. Pero nosotros no sabemos cuál es nuestra última oportunidad, porque el día que es la última oportunidad, Satanás va a venir a sacarte inmediatamente de aquí. Y tú dices: ¿cómo? Pero Él tiene el gobierno del mundo. Él controla nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que vemos, lo que hacemos, lo que decimos. ¿Por qué crees que ocurren los accidentes? Porque los padres le enseñan a alcoholizarse a los hijos, o los amigos le enseñan a tus hijos eso. Cuando tú descuidas a tus hijos, los dejas viendo televisión, caricaturas, que se están golpeando, se están engañando, mintiendo, pero con forma de caricatura, como algo muy gracioso. Pero el conocimiento de esas cosas entra a tus hijos. Y luego ellos salen a alcoholizarse, toman una camioneta que no es suya, o la de sus padres, que la toman sin permiso, y en ese estado chocan y mueren. Y ahí era la última oportunidad. Muchas veces tú no sabes la última oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar la salvación de Dios, si es hoy o mañana. Por eso es necesario estar siempre a cuentas con Dios, entregándole toda tu vida para que Él haga, obre en ti. Solo Él puede sacar esas ganas de tomar, de drogarte, de estar atrapado en tantos problemas y deudas en este mundo. Incluso Él te va a sanar tus enfermedades, porque en la cruz Él se llevó todos los dolores, las enfermedades y el mal que agobia a la humanidad. Y cuando tú vas a Él, Él va a sanar esas cosas en poco tiempo. Porque lo que nos destruye y destruye a la humanidad entera es el pecado. Las enfermedades y todas esas cosas son creadas por el pecado. Y no solo destruyen tu cuerpo físico, también tu cuerpo y tu ser espiritual, porque allí se posan y allí te enferman ellas. Como te dije, imagínate tu cuerpo lleno de tumores y de cosas que se pegan a ti y te chupan la sangre y te quieren matar y absorber. Así está nuestro espíritu, con todo el conocimiento de ese pecado que tiene hoy en día por medio de este mundo. Por eso debemos cuidarnos a los hijos de Dios, debemos cuidarnos lo que vemos, lo que oímos, porque todos estos sentidos nos ponen en contacto con este mundo. Y todos estos sentidos o los utiliza el Señor y somos templo de Dios y de su Espíritu Santo y del mensaje de salvación para que se salven, o somos instrumento de pecado, de injusticia, de destrucción, de enfermedad para la humanidad. Y andamos portando cosas malas, enseñando cosas malas y destruyendo más a la humanidad. Esa es la claridad. Esa es la claridad. Esa es la claridad, cómo Satanás destruye la humanidad. Entonces debemos abrir los sentidos, mis amados. Esa es la claridad también para entender por qué el mundo está como está. Aunque Dios sea amor, aunque el mundo ya esté en las manos de Dios, porque Cristo lo recuperó en la cruz, le pagó el precio que Satanás cobró, muerte y sufrimiento y humillación, lo pagó. Y ahora el mundo le pertenece a Dios, pero Dios no obliga a nadie. Él nos da libre albedrío. Y ese es el problema,
porque todos no pueden ser salvos, porque cada uno tiene que elegir. Él tiene que entregar su corazón a Dios. Pero Satanás está asustado, apresurado. ¿Por qué? Porque las señales ya están cumplidas y nadie sabe el día ni la hora. Dice que el Señor vendrá como relámpago que sale del oriente hacia el occidente. Y eso es algo rápido, que tú no alcanzas a reaccionar. Y por eso Él está actuando hoy en día como hace las cosas. Por eso la música prácticamente es sexo. Prácticamente son pasos sexuales. Por eso las películas cada vez tienen más maldad. Las comedias tienen más maldad y pecado. Y se destruyen más matrimonios, más cosas en el mundo. Hay más ladrones, más violadores. Tanto que las cárceles se llenan. Y esos son los que descubren. Hay otros que ni siquiera los descubren. Para que vean por qué el mundo está como está. ¿Por qué la humanidad está como está? Aunque Dios sea amor, pero la humanidad se ha entregado a Satanás y no quiere salir de ahí. Y la Escritura dice claro, hay de los que llaman a lo malo, al pecado, a Satanás, al mundo. Hay de los que llaman a lo malo, bueno. O sea, tu corazón, tu alma se agrada de esas cosas y te diviertes y te gozas en ellas. Y a lo bueno, a Dios, a la santidad, a la justicia, a la vida, a la salvación, al amor, al amar a tus hermanos, al amar a los perdidos, lo llaman malo. Y lo bueno es bueno, lo bueno construye, lo bueno sana, lo bueno salva. Y el pecado es una lógica y está más que claro que destruye. Las drogas, la mentira, el adulterio. Y ten cuidado que a veces por una mentira se arma un pleito grande entre vecinos. Y sale otro y saca su arma y lo mata. Entonces no creas que es algo pequeñito. Tú piensas, porque el hombre en el mundo con Satanás se justifica siempre. Yo solo hice esto, yo no he hecho nada malo. Pero a veces no te das cuenta que tú eres la semilla que ha creado ese árbol de muerte, que ha creado ese conflicto grande. Porque siempre el humano se quiere justificar delante de Dios. Y no es llegar y decir, yo creo en Dios, yo creo, yo soy cristiano. Pues hay muchos por ahí que andan diciendo, yo creo, yo soy cristiano. Y las jovencitas con los pantalones más apretados mejor andan casi desnudas. Y las señoras también, yo creo, yo soy cristiana. Y alguien que le debe algo, le hizo una estafa y que es del mundo, se lo cobra hasta el último momento. E incluso le dice que se va a ir al infierno. Y anda acusando a todos que se van a ir al infierno. Pues no, los hijos de Dios están para salvar. Están para anunciar las buenas nuevas. Ya si el mundo no va a Dios, no hay más que hacer. Ya si ellos no van a Dios, no hay más que hacer. Tampoco ofenderlos. A eso no los llama el Señor. Entonces nadie que diga yo creo, yo soy cristiano, no por eso va a ser salvo, sino por estar a cuentas con Dios, bautizado en su Espíritu Santo. Y se los dejo más claro con la misma palabra que dice, cuidado, que los demonios también creen y tiemblan. O sea, le tienen miedo a Dios y creen en Dios. Hay muchos por ahí que están igual, con ese mismo espíritu. Le creen, dicen yo creo, y tiemblan, le tienen miedo, porque no tienen a Dios y su amor. Porque el que tiene a Dios y su amor y su Espíritu Santo y su Hijo, está seguro de que está Dios con él. Y que Dios, cualquier catástrofe y lo que sea, y aún la muerte, se va a ir con Dios y vive tranquilo, en paz, sin miedo. Entonces cuidado si tú eres de los que tienes ese espíritu de que dices yo creo, yo soy, y tiemblas de miedo, porque los demonios también creen y tiemblan. Porque tú eres salvo si has aceptado a Cristo
si Cristo te ha bautizado en su Espíritu Santo, si tienes las señales que seguirán a los escogidos, lenguas y señales que están descritas claras en la Biblia. E incluso algunos pueden haberlas tenido, pero ahí está la palabra que dice que si el justo se volviere de su justicia, nada de su justicia le va a ser contabilizada. Eso es el llamamiento a que la iglesia se ponga a cuentas con Dios. Porque viene dolor y muerte a esta tierra, viene juicio para limpiar la casa. Y a mí se me mostró en forma de vestimentas. Todos saben que los hijos de Dios están vestidos con vestimentas espirituales, pero yo vi ropa inservible que se deshacía en las manos, bolsas grandes, donde caía 3 veces yo dentro, llenas de ropa, de vestimentas espirituales. Y alguien me decía, no, eso ya no sirve para nada. Eso quiere decir que va a haber mucha muerte de gente que se dijo ser creyente, de que se dijo ser cristiana y que a lo mejor en algún tiempo estuvo bien con Dios, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día ya no es así. Y la casa tiene que ser limpiada, porque el Señor ya viene. Hay que entregar nuestra vida a Dios, hay que buscarle. Dice que el que busca encuentra, y el que golpea le será abierto. No hay que cansarse de buscar a Dios, porque podría ser nuestra última oportunidad. No toda la gente muere a los 100 años. Hay otras que mueren a los 20, a los 15. Nadie tiene comprada la vida. Y el hombre espiritual o muere con Dios y se va al cielo, y si es sin Cristo, se va directo al infierno. Y como les dije, tenemos que tener el entendimiento de que todo esto es real, todo esto es verdadero, y entregarle nuestro corazón a Cristo, aceptar que Él es nuestro Señor y Salvador, y que Él está vivo, y que Él viene, y que Él nos bautiza con su Espíritu Santo, con su amor, y eso nos mueve, y somos salvos por gracia, tal cual dice la Biblia, y no por obras, por lo que hagamos. Pero esa gracia trae obras, las obras del amor de Dios, que es la predicación, el anunciar al mundo. Porque si nadie le dijera estas cosas, ¿cómo ellos van a escuchar? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a cambiar? La iglesia está dormida. La iglesia está dormida. Ha entrado Satanás. Yo no tengo nada en contra de congregarse, pues está escrito. Son parte de las escrituras. Está escrito al congregarse. Pero el congregarse es para edificarse, hablar lenguas, profecía, que otros se llenen de conocimiento de cosas que no entendían, para luego salir afuera a hablárselas al mundo, a trabajar para el reino de los cielos, para trabajar para las cosas que en realidad importan. Y Dios es fiel. Él no te va a dejar solo. Él te va a dar la fuerza. Él te va a sustentar. Él te va a alimentar cuando necesites lo que necesites. Todo por fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice la Escritura, es como la hoja en el viento que anda para un lado y para otro. Y también dice que los tibios, los que andan como las olas del mar, de adentro hacia afuera, los vomitaré de mi boca. O sea, están en la iglesia de Cristo, están en Él, pero el Señor los va a vomitar. Porque Él prefiere que estés caliente como el fuego ardiente en el Espíritu Santo de Dios, o que estés frío, que no sepas nada, para que cuando vayan te prediquen y te arrepientas. Pero el tibio no sabe para dónde va. En un momento está en Dios y en otro momento se sale al mundo. Está más perdido. Entonces no hay que estar tibios. Dios llama al arrepentimiento, a ponerse a cuentas con Él, porque el juicio viene.
y dolor viene para limpiar la novia, la iglesia. Y este es el tiempo, porque Dios me ha llamado ahora a anunciar estas cosas. El tiempo que está cercano. El tiempo está cercano. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Dios los salve, Dios los sane, Dios los liberte y Dios les ayude con el peso y las cargas de esta vida. Porque el Señor también te dice: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Toma mi yugo, que es fácil y ligera tu carga. Él va a ayudar a llevar todos tus problemas, todas tus cargas, aunque sean cargas que no se pueden borrar, como hijos de distintas familias, porque en el mundo hacemos miles de cosas que nos traen muchos problemas, pero Dios va a llevar todo ese peso. Él nos va a ayudar. Dios los bendiga. Amén.